Mi nombre es Cristian Rosso, consultor normativo de CIGO. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que tenemos que hacerlo casi que todos los años debemos hacerlo y está relacionado con el cierre contable. Entonces vamos a hablar un poquito de nociones generales de lo que es el cierre contable y ver cómo lo aplicamos directamente a nuestro sistema. Entonces, inicialmente, creo que es de suma importancia poder conocer qué es el cierre contable. Entonces, el cierre contable es una herramienta pues, fundamental que permite la toma de decisiones a nivel empresarial. Eh, ¿Qué se logra con el cierre contable? Entonces, como el cierre lo que permite es darnos un resultado de un ejercicio, ¿cierto? Ya sea pérdida o ya sea utilidad, esto nos sirve para poder tomar decisiones en la compañía. Entonces, si nos da pérdida, entonces, ¿qué medidas vamos a hacer pues, para mejorar los resultados dentro del nuevo año? O si nos da utilidad, ¿de qué manera podemos enfocarlo para obtener mejores resultados, pues teniendo en cuenta las cifras que nos están arrojando? En este caso, el cierre contable permite y es una herramienta vital tanto a nivel empresarial como a nivel de contador eh, para un adecuado pues, manejo de lo que viene y lo que vendría para el próximo año, para el siguiente corte. ¿Qué objetivo tenemos en el cierre contable? Entonces, dentro de nuestro proceso de cierre contable, tenemos un objetivo que es conocer el resultado del ejercicio. Pueden suceder los dos escenarios que anteriormente mencioné. En el caso de que los ingresos sean superiores a nuestros costos y gastos, nos va a generar una utilidad del ejercicio. Y en el caso de que los ingresos sean menores que los costos y gastos, pues se va a generar una pérdida del ejercicio. Acá es sumamente importante tener en cuenta de que dentro de nuestro proceso de cierre, pues tenemos que llevar a cabo una serie de procesos, ¿no? Para que el proceso sea 100% transparente y que las operaciones sean 100% adecuadas en todo momento. Eh, bueno, ¿en qué momento debemos hacer el cierre contable? Entonces, generalmente nosotros hacemos cierre contable o la ley o la norma en general nos obliga que debe hacer mínimo una vez al año al finalizar el año. Generalmente el año gradable lo comprenden los periodos que es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. También es importante tener en cuenta que pues debemos tener en cuenta las fechas de cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, pues técnicamente pues nos debemos organizar de tal manera de que no nos coja la tarde y pues que finalmente podamos cumplir con todas esas obligaciones tributarias de una manera efectiva y eficiente. ¿Qué actividades debemos tener en cuenta o qué debemos hacer antes de llevar a cabo un cierre contable? Entonces, para llevar a cabo un proceso de cierre contable 100% exitoso, de manera exitosa, debemos tener en cuenta, en este caso, conciliar las cuentas de bancarias, todas las cuentas de caja, eh, directamente pues conciliar estos rubros. También debemos verificar lo que son las cuentas de los saldos de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, que efectivamente en el caso de las cuentas por pagar pues sea las deudas que efectivamente tenemos y por el lado de las cuentas por cobrar pues que directamente nos llevan dichos saldos. También pues va a haber lo que son cálculos de provisiones, verificación de alguna depreciación que pueda existir y el proceso de amortización también. También debemos tener en cuenta lo que son los ajustes relevantes pues que afecten directamente el resultado. Entonces prácticamente que nosotros en este proceso hacemos un barrido general, una revisión de cuentas de las cuentas que sean o de los movimientos que se han incurrido, entonces cogemos un balance de prueba, revisamos exactamente los movimientos que pues la empresa ha tenido, que ha llevado a cabo, ¿cierto? Y pues revisamos que efectivamente los saldos estén correctos, que no haya de pronto algún error que se haya cometido dentro del proceso, dentro del año, para que pues este proceso sea pues un poco más fácil y más efectivo y que pues el proceso lo podamos llevar de manera adecuada.
Importante pues tener en cuenta también que hay un tema que va directamente o tiene relación con el cierre contable, que son las políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Las políticas contables son principios, son acuerdos, lineamientos y reglas de juego que pues directamente nosotros debemos llevar a cabo con el fin de implementarlas. La administración, la empresa como tal es la encargada de implementarlas con el fin de pues que en los procesos contables se vean reflejados y pues la presentación de estados financieros atienda a la normatividad que como tal define el gobierno nacional. Entonces, recuerden que todo va en función para nosotros acá en Colombia bajo unos lineamientos de normas internacionales, a lo cual pues las políticas contables casi que definen cuáles son las reglas de juego que nosotros debemos llevar a cabo, que nosotros debemos tener en cuenta, pues para poder proceder de una manera adecuada y pues que todos los procesos se hagan de una manera transparente. Entonces, si se tiene un adecuado control de todas las políticas contables, lo podemos lograr en un nivel de satisfacción mucho más amplio y nuestro cierre contable al final del periodo lo podemos llevar de una manera adecuada. ¿Por qué son tan importantes pues, las políticas contables en el cierre contable? Como anteriormente lo dije, hay mayor nivel de transparencia dentro de todos los procesos internos, permite que el proceso de cierre contable pues, se lleve a cabo de una manera más organizada y que al final pues, nos arrojará una información financiera confiable. Entonces, si se hace de pronto una tarea mes a mes de revisar los saldos, de revisar que pues todas las políticas se estén llevando a cabalidad conforme va pasando el proceso, vamos a obtener que el proceso de cierre al final de año se va a hacer mucho más fácil y pues el nivel de error va a ser mínimo, a lo cual pues es sumamente importante tener en cuenta una adecuada planeación y una adecuada gestión de todo el proceso en general. Bueno, entonces dentro de la planificación del cierre contable es un proceso pues que en donde nosotros debemos organizar un plan de trabajo y debemos organizar cuáles son las actividades que debemos realizar. Digamos que de modo general, pues en este caso lo que vamos a hacer es aplicar todas las políticas contables, lograr un mayor proceso de transparencia. Entonces acá empezamos a ordenar y organizar todas las labores que debemos tener en cuenta al momento pues de llevar un proceso de cierre contable. Planeamos exactamente cuál es el proceso que debemos tener, siempre recalcando que es muy importante la información de todo lo que tiene que ver con impuestos, ya que prácticamente es nuestra última oportunidad para la presentación de impuestos dentro del periodo grabable, recordando que pues van en función de que es anual, ¿no? Entonces debemos presentar lo que es nuestros impuestos departamentales, los impuestos nacionales, a lo cual pues es de suma importancia tener en cuenta esto, ya que pues depende de lo que resulte de nuestro proceso de contabilización, pues también va a ser reflejado dentro de nuestras obligaciones tributarias y que posiblemente un error o algún inconveniente puede traernos inconvenientes y problemas. Es importante tener en cuenta que debemos revisar muy bien los saldos, todos los saldos, lo que anteriormente les dije, los saldos contables, los saldos de los impuestos, todos los saldos en general para que pues, no haya lugar a errores y que el proceso se lleve de una manera adecuada. Dentro de los errores más comunes que pueden presentarse está lo que es saldos erróneos en el proceso de conciliación bancaria, errores en procesos de conciliación, de depreciación o amortización, de pronto algún inconveniente que se presentó durante el proceso y, por ejemplo, no sé, errores en saldos de obligaciones financieras que no nos esté arrojando los saldos que son, a lo cual pues ¿qué puede suceder? Que de pronto a futuro puede haber una reexpresión de estados financieros y eso hace que afecte las cifras que inicialmente se generaron. Entonces puede traer un gran inconveniente. Bueno, hay otro punto sumamente importante pues, que se lleva a cabo dentro de nuestro cierre contable, que es el cierre de impuestos. Generalmente este proceso de cierre es un proceso que se lleva al final del periodo. En este caso lo que se hace es cancelar las cuentas de impuestos contra un tercero. Es decir, generalmente nosotros, por ejemplo, un ejemplo claro, el IVA, cancelamos todos los terceros. Entonces hubo una serie de terceros que se generó un IVA,
se cargó un IVA generado. Entonces, al final del periodo lo que hacemos es cancelar los saldos a nivel de cada tercero contra un tercero de la DIAN, contra el tercero de la autoridad tributaria, sobre la cual pues directamente recae que nosotros tengamos la obligación de presentar el impuesto. Entonces puede ser para impuestos nacionales, lo que es IVA, en el caso de las retenciones, el impuesto a la renta, pues directamente va a nombre de la DIAN. Por ejemplo, en el caso de los impuestos distritales, por ejemplo, retención de impuesto a la industria y comercio, el impuesto de ICA, el impuesto de industria y comercio y retención de ICA, directamente pues iría a nombre de, en el caso de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital, que quienes son los encargados directamente de recaudar el impuesto como tal. Entonces este proceso lo que se hace es cerrar los impuestos, prácticamente dejarlos en ceros de tal manera de que para el próximo periodo únicamente se arrojen o nos arrojen directamente los saldos correspondientes de las obligaciones que están pendientes de pago, y pues ya directamente se pueda cargar la información, lo que corresponde pues directamente al nuevo periodo, al nuevo año, eh, o al nuevo año fiscal o al nuevo año pues de presentación, que empezaría el 1 de enero. ¿Qué impuestos debemos presentar pues una vez efectuado el cierre? Digamos que dentro de nuestro proceso de cierre es importante tener en cuenta que en los meses de enero debemos presentar eh, los impuestos referentes a los últimos periodos del año anterior. Entonces, en este caso, podemos presentar lo que es el impuesto, el IVA, el último periodo, ya sea el último bimestre o el último cuatrimestre, el impuesto al consumo para quienes aplique directamente, lo que son las retenciones a título de renta e ICA, y para meses posteriores, pues directamente tenemos que estar o tener en cuenta la presentación de lo que es el impuesto a industria y comercio y también lo que es el impuesto a la renta. Es importante tener en cuenta pues, que debemos contar con toda la información debidamente organizada y así evitar errores y pues no incurrir en algún tipo de corrección. Es importante tener en cuenta que si nosotros de pronto tenemos algún inconveniente por corrección, porque pues se está haciendo estos cambios dentro de nuestras obligaciones tributarias, dentro de la presentación de nuestros impuestos como tal, a lo cual pues sí es importante tener en cuenta que se debe organizar muy bien toda la información de tal manera que al final del periodo pues no incurramos en algún inconveniente o algún problema que haga pues que nuestro proceso de cierre sea un poco más traumático. Bueno, entonces, como generalmente lo que se hace, entonces las cuentas de resultados son las cuentas 4, 5, 6, ¿cierto? Son esas cuentas que por norma general año a año se tienen que cancelar porque pues nosotros de manera anual es donde nosotros vamos a conocer el resultado de nuestro ejercicio. Entonces acá tengo un ejemplo, directamente este ejemplo estamos relacionando, hagan de cuenta, es el resultado de una empresa, ¿no? Entonces tenemos ingresos por actividades ordinarias, 50 millones, entonces la naturaleza del ingreso es crédito, ¿no? Tenemos ingresos no operativos, que es 1 millón, que también es de naturaleza crédito. Tenemos lo que es gasto de personal, gastos generales y gastos financieros, que son 12 millones, 10 millones y 2 millones débito. Eh, en este caso, lo que nosotros hacemos en el proceso de cierre anual es como inicialmente teníamos un saldo de 50 millones crédito, lo que hacemos es debitarlo, debitamos el 1 millón de pesos de ingresos no operativos, es decir, nos vamos al contrario de la naturaleza de la cuenta como tal. Tenemos lo que es el gasto de personal, gasto general y financiero, 12 millones, 10 millones y 2 millones respectivamente. Entonces lo que hacemos es acreditarlo y el resultado del ingreso, tener el ingreso menos los gastos, nos va a dar directamente, digamos que para este caso puntual del ejercicio, nos va a dar una utilidad de 27 millones. Generalmente ese proceso de resultado del ejercicio nos da los 27 millones que es trasladado directamente al patrimonio, a lo cual nos va a aumentar el patrimonio en 27 millones, que es básicamente lo que nos indica el ejercicio. Si fuera pérdida, pues sería que nos disminuiría el patrimonio, por ejemplo, en 27 millones de pesos, si digamos que las cifras fueran totalmente diferentes y que pues como tal nos diera una pérdida del ejercicio como tal, ¿cierto? Bueno, importante también tener en cuenta que una vez finalizado nuestro proceso de cierre, pues que viene,
en este caso es presentación de estados financieros, pues ya teniendo todas las cifras cerradas, en este caso pues es importante elaborar los estados financieros. Importante tener en cuenta que para la presentación de este impuesto debe hacerse en función de norma internacional y que a modo general pues debemos presentar los estados financieros a lo que directamente las empresas nos obligan, ¿no? Entonces debemos presentar el juego de estados financieros teniendo en cuenta la NIF, la cual lo comprenden por estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos en el efectivo y la presentación de las notas a los estados financieros. Entonces, en el estado de situación financiera, es importante tener en cuenta que pues vamos a reflejar todo lo que corresponde a nuestros activos, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes y nuestro patrimonio, a lo cual pues generamos la presentación con corte, en este caso a 31 de diciembre, ¿cierto? Dentro del estado de resultados integral, pues vamos a reflejar la información de nuestro resultado de el ejercicio, ¿no? Entonces tenemos acá directamente relacionamos lo que es la cuenta 4, 5, 6, ingresos, costos y gastos, a lo cual pues nos va a dar un resultado del ejercicio, pues ese resultado del ejercicio al final lo vamos a reflejar directamente en el estado de situación financiera. Tenemos estado de cambios en el patrimonio, que este estado financiero lo que hace es reflejarnos cuáles son los cambios que tiene el patrimonio dentro de un determinado periodo de tiempo. Entonces, en este caso, como estamos generando estados financieros una vez finalizado el cierre contable anual, el estado de cambios del patrimonio lo que va a hacer es indicarnos exactamente cuáles son las variaciones que tiene el patrimonio durante el año. Y tenemos también lo que es estado de flujo de efectivo. Entonces, en el estado de flujo de efectivo, directamente lo que hacemos es determinar cuáles son las variaciones del efectivo en actividades de operación, en actividades de financiación y en actividades de inversión. Entonces, en este caso, hay dos métodos. Está el método directo y está el método indirecto. Entonces, dependiendo de las políticas que se hayan establecido, pues se presenta por alguno de estos dos métodos. Y tenemos también lo que son las notas a los estados financieros. Con las notas a los estados financieros, nosotros lo que debemos hacer es prácticamente aclarar las cifras que se están presentando en los cuatro estados financieros anteriormente mencionados. Entonces, prácticamente lo que hacemos es revelar la información a un nivel de detalle mayor, de tal manera de que todas las cifras queden debidamente socializadas y aclaradas, y pues que no vaya a haber algún tema o alguna incertidumbre al momento pues de poder organizar y de poder interpretar las cifras que se están presentando actualmente. Digamos que teniendo en cuenta todos estos puntos y estos aspectos clave, nosotros actualmente tenemos una funcionalidad que es lo que es el cierre anual, la elaboración del cierre anual, y tenemos también lo que es la elaboración de cierre por tercero. Entonces es importante, ya entrando como en materia, a explicarles dentro del sistema cómo lo podemos hacer. Entonces acá lo que hacemos es directamente ingresar a nuestro sistema. Dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro software, vamos a ingresar directamente en el módulo izquierdo a procesos contables. En procesos contables directamente ingresamos al cajón de contables. Hay dos opciones. Inicialmente lo que es la opción de cierre de año y cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero. Entonces acá lo que hacemos es ingresar es a cierre de año. Entonces, cierre de año, aparece un mensaje, todas las cuentas de resultado, ingreso, costo y gastos se cerrarán con saldo cero con sus respectivos centros de costo. Entonces acá, importante tener en cuenta que seleccionamos el año del cual queremos cerrar. Entonces en este caso vamos a cerrar el año 2020. Nosotros acá tenemos el comprobante. Nosotros podemos definir exactamente cuál es el comprobante en el cual pues queremos utilizar los documentos los documentos en donde se va a hacer el proceso de contabilización. Entonces, generalmente, pues el sistema nos predetermina o nos sugiere uno específico que se denomina cierre de año, pero pues nosotros también lo podemos personalizar. Acá nosotros colocamos el NIT de nuestra empresa directamente. Eso es un proceso que va directamente a nombre de la empresa, y acá nosotros determinamos cuál es la cuenta contable que afecta utilidad o pérdida, cuál es la cuenta fiscal de utilidad o pérdida. Entonces seleccionamos las cuentas que directamente nosotros queremos afectar directamente el ejercicio o el resultado del ejercicio como tal.
Ya una vez pues seleccionemos todos estos criterios, damos clic acá en contabilizar, automáticamente pues el sistema está llevando a cabo el proceso de cierre. Es importante tener en cuenta que pues no debo tener ningún otro proceso adicional, entonces exclusivamente llevamos a cabo lo que es el cierre de año, proceso. Mientras lo corramos pues no debemos hacer algún otro comprobante o procesar o generar algún otro proceso porque pues puede generar cierto peso en la generación. Entonces ya una vez esté cargando, en estos momentos lo que está haciendo es corriendo el proceso de cierre, eh, nos va a arrojar pues un documento, una notificación. Entonces vamos a esperar un momento a que el proceso se lleve de manera satisfactoria. Adicional a eso, y mientras carga la información o genera el proceso de cierre en el sistema, aclarar de que yo puedo también borrar en el momento en que lo desee ese proceso de cierre, si por ejemplo, no sé, puede ocurrir algún cambio en algo que se encontró, entonces podemos lo que es borrar el comprobante y nuevamente proceder directamente a correr nuevamente el proceso de cierre, no hay ningún inconveniente. Listo, acá nos aparece una notificación, se generó correctamente el proceso de cierre y nos aparece un link ver listado de comprobantes contables. Entonces le damos clic ver listado de comprobantes contables, me va a arrojar directamente los comprobantes que están directamente relacionados con nuestro proceso de cierre, ¿cierto? Entonces, generalmente pues la fecha de elaboración del proceso de cierre es a 31 de diciembre del 2020. En este caso nos generó un comprobante CC998, ingresamos aquí al comprobante. Acá, como podemos ver, si nosotros queremos ver pues a detalle la información del proceso de cierre, entonces acá en más selecciono ver contabilización. Listo, y acá ya directamente cuando ingresamos al comprobante podemos ver directamente cuáles son todas las partidas, teniendo en cuenta pues la desagregación por cada tercero de la cancelación de saldos de nuestro proceso directamente del cierre anual, ¿no? Y directamente pues el traslado se hace a la cuenta del patrimonio. Si nosotros quisiéramos generarlo directamente en Excel, acá en la pestaña superior derecha hay una opción que permite pues directamente exportar la información del cierre, de pronto alguna revisión o algún proceso que queramos validar y pues de esta manera nos arrojaría en el sistema nuestro proceso de contabilización. Si nosotros, como anteriormente lo mencioné, quisiéramos hacer el proceso de cancelación del proceso del comprobante del proceso de cierre contable, nos devolvemos a ver el comprobante. En más, directamente lo que hacemos es borrar. Le damos clic en borrar. Acá nos sale un mensaje de advertencia, se borrarán todos los comprobantes contables generados en el proceso de cierre anual del año 2020 y en este caso le damos en aceptar. Automáticamente me va a borrar el comprobante que se utilizó para la elaboración del cierre contable y pues ya directamente el cierre contable no se podría tener en cuenta acá. Entonces tendríamos que volver a correr nuevamente un proceso de cierre contable como tal. Entonces en este caso ya lo está borrando y pues ya quedarían directamente los saldos como anteriormente los veníamos manejando, a lo cual pues nuevamente deberíamos correr un proceso, hacer las correcciones pertinentes y efectivamente llevar a cabo el proceso de contabilización. Otro, digamos que ese es el proceso de cierre anual que pues nosotros debemos tener en cuenta. Adicionalmente tenemos otro que es el cierre
de cuentas de impuestos y otras cuentas por tercero, que también lo podemos utilizar teniendo en cuenta pues de que al finalizar el periodo tenemos que hacer cierres de cuentas, ¿cierto? Acá es sumamente importante tener en cuenta pues año de cierre, seleccionamos año 2020, ¿cierto? El periodo que necesitamos hacer el cierre de impuestos directamente. Podemos seleccionar exactamente pues cualquier comprobante de los que tenemos acá, podemos crear un nuevo comprobante y definirlo directamente. Pues vamos a seleccionar ajustes contables. Si nosotros queremos incluir centro de costo directamente, entonces acá hay una opción en donde yo puedo relacionar cuáles son las cuentas contables que yo quiero a lo cual hacer el cierre o el proceso de cierre de terceros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Prácticamente va a coger todos los terceros de la cuenta 24080601, va a cancelarlas al tercero que corresponden y va a volver, por ejemplo, en este caso, que es un IVA generado, es de naturaleza crédito, lo que va a hacer es que lo va a debitar al tercero y lo va a acreditar nuevamente ya directamente a nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En este caso, seleccionamos, acá podemos seleccionar el tipo de la cuenta contable pues, que necesito. Acá puedo seleccionar el tercero al cual quiero que se haga el proceso de cierre contable y le doy clic acá en contabilizar. Cuando le doy acá clic en contabilizar, automáticamente pues está efectuando directamente el proceso de contabilización, teniendo en cuenta pues las cuentas contables que yo seleccioné. En este caso, pues efectivamente nos va a arrojar una notificación, se generó correctamente el proceso de cierre, ver listado de comprobantes contables y de la misma manera aparece directamente el tipo de documento, entonces acá lo podemos consultar, seleccionamos el documento que se contabilizó y en este caso hay la opción también de borrar o ver contabilización. Entonces, si lo queremos consultar a detalle y ver cómo se ejecutó directamente el proceso de cierre, entonces acá podemos ver directamente cuáles son las cuentas que directamente se cargaron dentro del sistema. Entonces, acá tenemos la información por terceros, ¿cierto? El proceso directamente de si es débito o crédito y directamente la contrapartida a nombre de la DIAN como tal. Si queremos consultar la información en Excel, lo podemos hacer aquí en el clic, aquí en esta opción en la parte derecha superior. Acá lo podemos ver directamente en Excel si lo queremos así o pues ya directamente en pantalla. Y si queremos directamente borrar o cancelar el proceso de contabilización por tercero, acá le podemos dar clic en borrar y ya podemos cancelar el proceso. Acá nos aparece la notificación, se borrarán todos los comprobantes contables generados desde el proceso de cierre de saldos de cuentas contables por tercero del año 2020. Entonces le damos a aceptar y pues directamente el proceso fue borrado, el comprobante fue borrado, es decir, el proceso como tal fue cancelado y no se llevó a cabo, a lo cual pues si desean pues se puede correr nuevamente el proceso de cierre de cuentas por tercero. Básicamente, esas son las dos funcionalidades que actualmente nosotros manejamos en temas de cierre contable. Actualmente, pues digamos que es sumamente importante pues tener en cuenta que el proceso de cierre contable puede ser un proceso bastante dispendioso y de cuidado y pues que de la manera en que se lleva a cabo todas las operaciones en nuestra compañía durante todo el año, pues define qué tan exhaustivo puede llegar a ser, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre mantener un flujo de actividades cuando se vaya a acercar directamente nuestro cierre contable que permita que lo hagamos de una manera adecuada y que pues ya directamente nos podamos apoyar con las funcionalidades que actualmente nosotros estamos manejando. Entonces, en este sentido, agradezco a todas las personas que me vieron en esta oportunidad, que pudieron conocer un poco más de la funcionalidad del proceso de cierre contable y nada, nos veremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.